Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Este video es para la clase de Historia Universal Contemporánea, correspondiente al día 20 de julio del 2020. En esta sesión vamos a hablar sobre la Segunda Guerra Mundial. Vamos a continuar el tema de la Segunda Guerra Mundial, recordándoles que este tema es quizá la parte más importante del curso de Historia Universal Contemporánea. Y estamos entrando precisamente a los años que son quizá los más complejos de explicar de la guerra, que son los años 1942, 43 y 44. Eh, la Segunda Guerra Mundial, después de la entrada de los Estados Unidos a la guerra en diciembre de 1941, se convierte ahora sí en un conflicto mundial que hasta entonces era un conflicto más bien europeo que había ido expandiéndose, ahora es un conflicto mundial con la entrada de los Estados Unidos, pero importante mencionar que cuando Estados Unidos entra en la Segunda Guerra Mundial, lo hace más que nada del lado del Pacífico. La entrada hacia Europa va a demorar más tiempo. En la sesión pasada mencionábamos que la La guerra en Europa comienza a desarrollarse en un segundo frente, en un frente oriental, entre la Unión Soviética y Alemania. La Operación Barbarroja, iniciada en junio de 1941, tenía como intención ocupar Moscú antes de la Navidad de ese año. Y sin embargo, pues no es posible, le llega el invierno a las tropas nazis, que no estaban preparadas, porque a pesar de que sabían obviamente las implicaciones que tenía el invierno ruso, el objetivo hasta ese momento era lograr llegar de manera rápida. Y entonces por esa razón es que Hitler decide no enviar a sus tropas lo suficientemente pertrechadas para el frío. Y bueno, pues les llega el invierno en 1941, casi, casi en las puertas de Moscú es que comienza el invierno ruso, y además había una sobreestimación. Hitler pensaba que el ejército soviético iba a caer tan pronto como se cayeran sus fronteras. Y además, bueno, lo que por supuesto que había pasado era que Hitler necesitaba recursos, necesitaba petróleo, y había encontrado la posibilidad de hacerse con el petróleo ruso. Sin embargo, no contaba en la batalla de Moscú con que, con que Stalin iba a tener más resguardada la capital, y que había casi un número ilimitado de tropas a su merced. Entonces, bueno, la batalla de Moscú se define a favor de los soviéticos y obliga a las tropas alemanas a retroceder un poco. Las tropas alemanas que ya tenían sitiado Leningrado en la zona norte comienzan a dirigirse hacia el sur, hacia la zona sur, con la intención de ocupar la zona de Ucrania, que es donde se encuentran muchos pozos petroleros, y avanzar un poco más hacia el río Volga, que corresponde a una ciudad que hoy se llama Volgogrado, pero que en aquel entonces se llamaba Stalingrado. De esta forma es que en 1942, precisamente el 17 de julio de 1942, comienza una ofensiva sobre la ciudad de Stalingrado. El frente oriental de la Segunda Guerra Mundial es muy extenso, pero la batalla que se sucede en Stalingrado es, con total diferencia, la batalla más sangrienta que ha existido en la historia de la humanidad.
Y esto se debe a que tanto Stalin como Hitler tienen la intención de, en el caso de Stalin, no perder esa ciudad y en el caso de Hitler, ocuparla por el valor simbólico que tenía la ciudad de Stalingrado, ciudad a la que el propio Stalin le había dado su nombre. Y entonces se centra eso en una batalla más que nada personal entre el Führer y Stalin. Aunado esto a que había un empeño por ocupar las fábricas que se encontraban en Volgogrado, Stalingrado en ese entonces, que bueno, hacen que todos los alemanes que estaban destinados prácticamente al frente se conglomeren en Stalingrado con la finalidad de ocuparla. Y las fuerzas soviéticas, el Ejército Rojo, también en gran parte se conglomera. Y entonces es una batalla brutal, que comienza el 17 de junio, de julio, perdón, 17 de julio de 1942 y concluirá hasta el día 2 de febrero de 1943. Hasta este punto, la batalla de Stalingrado se convierte en la batalla más sangrienta de la historia. Eh, Hasta la fecha no hay registro de otra batalla con esa cantidad de muertos, con esa cantidad de víctimas. En Stalingrado convergen soldados soviéticos, soldados alemanes, y convergen las pasiones de Hitler y de Stalin. Y pues las fuerzas alemanas se ven superadas por completo, se ven derrotadas en febrero de 1943. La derrota que sucede en Moscú es como que el inicio de las malas noticias, pero la derrota que sucede en Stalingrado es de tal magnitud que pues destruye prácticamente al ejército alemán en ese momento. Eh, Toda la columna vertebral del ejército alemán queda desmembrada en la batalla de Stalingrado, porque aunque sí, claro, había otros ejércitos a lo largo y ancho del frente, lo cierto es que la batalla de Stalingrado supone la muerte de 1,5 millones de soldados alemanes. 1,5 millones de soldados alemanes. Es una cantidad brutal. Cuando Hitler sabe que la batalla va mal, envía a más tropas en lugar de replegarse, pues envía a más tropas a una muerte prácticamente segura. Y bueno, después de la batalla de Stalingrado, una batalla similar ocurre en el Kursk, en la zona septentrional, perdón, meridional de Rusia, zona sur. Y esta batalla del Kursk supone otra derrota importante. Son ya 3 derrotas al hilo acumuladas, si nos damos cuenta, la de Moscú, la de Stalingrado y posteriormente la del Kursk, en la que de plano las fuerzas alemanas, lo poco que queda, se tienen que rendir. Esto sucede entre 1943, 42 y 1943. Es un periodo de casi 2 años en que se sucede derrota tras derrota al ejército alemán en el frente oriental, al punto que en el momento en que las otras potencias se dan cuenta que la Unión Soviética está ganando en ese frente, deciden que quizá tienen que reactivar el frente occidental. Esto es, la
la Inglaterra que había estado peleando contra Hitler en Occidente, pues sabe que necesita recuperar, que necesita vencer al ejército alemán por el lado occidental, sabe que Francia pues prácticamente no los puede ayudar. Y también saben perfectamente que Estados Unidos ha entrado en la guerra y que puede por ahí existir la posibilidad de, de atacar. Entonces se crea una especie, una suerte de alianza entre esas potencias con la Unión Soviética. Deciden que surja una alianza entre todas estas potencias con la única finalidad de destruir el régimen de Hitler. Y esta alianza que se materializa en una serie de conferencias tiene por lo menos el acuerdo de que ambos lados van a atacar a Alemania de una manera tal que va a ser una pinza prácticamente para llegar a Berlín y capturar a Hitler. La finalidad de todo esto era atacar completamente a Alemania por los dos frentes. Lo que habíamos platicado respecto a la Primera Guerra Mundial se sucede nuevamente aquí. Vamos, Alemania no puede librar una guerra por dos frentes y entonces ahora vamos a librar una guerra por dos frentes. Hitler pensaba que al momento de haber ocupado Francia, aunque no había podido derrotar a Inglaterra, pues podía librar la guerra en el otro frente. Pero estas ideas se le iban a volver en contra cuando esos dos, la Unión Soviética e Inglaterra, encontraran su punto en común para poder atacar a Hitler. Al notar las victorias que se están teniendo en el frente oriental, el frente occidental se reactiva. La planificación es de desembarcar en Normandía, en las playas de Normandía, y ese desembarco que sucede en junio de 1944 en Normandía tenía como finalidad expandirse por toda Francia y recuperar Francia. Así sucede el 6 de junio de 1944. Se pone una cabeza de playa en las costas de Normandía, en Francia, y comienza a expandirse la, la ocupación de los aliados. Importante, esta es precisamente la batalla que hemos visto en innumerables juegos, películas, series de televisión. Se considera quizá la más icónica de las batallas de la Segunda Guerra Mundial, la batalla de Normandía, pero es muy importante precisar que esta batalla se sucede cuando ya los soviéticos habían ganado la batalla de Moscú y la batalla de Stalingrado. Y sucede incluso casi 6 meses después de, de la batalla del Kursk. Es decir, es una, es una batalla que, si bien es cierto, va a ser importante, es cuando la guerra en el frente oriental ya se está ganando. Es aquí donde intervienen como tal los Estados Unidos. De hecho, la más grande participación de los Estados Unidos en el teatro europeo de la guerra es precisamente en esta batalla y también en la ocupación de Italia. La idea es ocupar la parte de Francia, ocupar la parte de Italia y que la Unión Soviética se encargue del resto para así ir comprimiendo hasta llegar a Berlín. Uno de los últimos acuerdos a los que llegan los aliados es a que será en Berlín en donde se van a reunir para poder decidir finalmente el destino de Alemania. Hitler en ese momento pierde la noción de la guerra que está librando. Debemos de decirlo así,
si bien es cierto había sido brillante la actuación de Hitler en los primeros años de la guerra, 1939, 1940, 1941, en ese punto Hitler en el 42-43 empieza a perder la noción de de la guerra que está librando, de las divisiones que tiene a su disposición y cree que tiene más poder del que realmente tiene. Esto va a ser muy importante porque en la sesión próxima vamos a platicar sobre las consecuencias de la guerra y lo que le pasó al mapa mundial en 1950, 45-50, pero llegado el año 1944, Hitler creía, pensaba que tenía la posibilidad de ganar la guerra, pero no se daba cuenta de que sus divisiones ya habían quedado desmembradas, que llegó a un punto en el que había ocupado tanto territorio que no tenía manera de consolidar esa fuerza y que además estaba perdiendo en los dos frentes. Eh, obviamente, obviamente, los alemanes prestaron resistencia en Francia. Esto es muy importante. Alemania no cedió tan fácilmente Francia. La ocupación de Francia había sido algo tan rápido en la primera ocasión y la recuperación fue relativamente rápida, pero podemos decir que las tropas alemanas tenían la consigna de no dejar ir Francia porque la venganza era más que nada contra Francia. Y bueno, reitero que por eso es por lo que esa es una de las escenas que más vemos en películas, en videojuegos sobre la Segunda Guerra Mundial, porque además, obviamente, pues es el escenario en donde participaron los norteamericanos y la mayor parte de las producciones que nosotros vemos de películas y de videojuegos, pues son norteamericanas. Pero el asunto es que después de esa operación en el acantilado de Normandía, que es conocida como el Día D, el 6 de junio de 1944, comienza una recuperación de Francia, se libera a Francia, las, los grupos de resistencia que había dentro de Francia en ese momento, pues saben que es el momento de actuar y los propios franceses se levantan a recuperar su país. Algo parecido sucede con Bélgica y con los Países Bajos. Y comienza una franca invasión a principios de 1945 del territorio alemán. Por el lado soviético sucede algo parecido. El, la Unión Soviética, que ahora había acumulado 3 grandes victorias, comienza un proceso de invasión a Alemania por el lado de Polonia y por el lado de Checoslovaquia y toda esa zona, con el objetivo de llegar a Berlín. Importante, ojalá tengan oportunidad de revisar un mapa de Alemania. Berlín está ubicada en una zona más bien oriental de Alemania. Berlín no está en el centro, como podríamos pensar, no está del lado occidental, está más bien del lado oriental. Entonces, la llegada de los soviéticos antes a Berlín era algo obvio, que primero iban a llegar los soviéticos y que posteriormente iban a llegar los norteamericanos, los franceses y los ingleses. Pues bien, para no hacerles el cuento demasiado largo, en 1945 la Unión Soviética comienza esta operación de invadir Alemania. Importante, hay también deseos enormes de venganza, deseos enormes por parte de los soviéticos de vengarse de los nazis y además los,
los soviéticos no tenían ninguna intención de ser justos. Los soviéticos tenían la intención de vengarse. Todavía los norteamericanos tenían cierta idea de ser pues, justos y magnánimos con Alemania, pero los soviéticos no. ¿Por qué? Porque cuando Alemania nazi invade a la Unión Soviética en 1941, comienzan una serie de violaciones y saqueos en toda Rusia por parte de los nazis. Entonces, eso había provocado un sentimiento de resentimiento por parte de los soviéticos. Y bueno, la última gran batalla que se libra en la Segunda Guerra Mundial es la batalla de Berlín en 1945. En abril de 1945, los soviéticos llegan a Berlín. El 20 de abril, de hecho, comienzan los bombardeos a Berlín, la ciudad en donde estaba Hitler. Y bueno, era el día del cumpleaños número 56 de Hitler, el 20 de abril de 1945, estaba cumpliendo años. Y pues bueno, qué regalo de cumpleaños que no llegaran los soviéticos a Berlín y comenzaran el bombardeo. Hitler ordena en ese momento un contraataque con fuerzas que ya no existían. Esto es muy importante. Ordena contraatacar moviendo divisiones que ya no existían, divisiones que realmente ya habían quedado derrotadas. Hitler, reitero, había perdido ya la noción de lo que tenía en la realidad y todavía creía que podría ganar la guerra, pero pues esto no sucede así. Poco a poco Hitler se da cuenta de esta situación. De hecho, eh, cuando se entera de que no pudo realizarse ese contraataque, él sufre un colapso nervioso y está muy documentado que dijo, la guerra está perdida, tal cual, y ese mismo día decidió que junto con Eva Braun, que era su compañera de vida, se iba a suicidar. El día, el día 30 de abril de 1945, Hitler convoca a su secretaria para que redacte su testamento y su testamento político, dos documentos, y convoca a un juez del registro civil, se casa con Eva Braun bajo la ley alemana y posteriormente, a las pocas horas de matrimonio, él y su esposa se suicidan. A la muerte de Hitler había una gran confusión sobre quién debería ser el sucesor de Hitler. Quedaba claro que uno de los sucesores naturales era Heinrich Himmler, pero en el testamento político Hitler había relevado de su cargo a Heinrich Himmler y entonces el que quedaba en línea de sucesión pues era Joseph Goebbels, que era el ministro de propaganda. Joseph Goebbels asume momentáneamente como Führer, como líder de Alemania, pero también se suicida junto con su esposa Magda Goebbels después de matar a sus hijos en el búnker que tenían en Berlín. Y entonces no hay claro sucesor. Incluso los aliados, léase desde los soviéticos hasta los norteamericanos, tenían la duda fundada de con quién tenían que negociar la paz, porque el suicidio de Hitler se difunde, sí,
pero no se sabe quién va a ser el sucesor de Hitler. Y entonces, bueno, pues lo que sucede es que los soviéticos negocian con Karl Dönitz el fin de la guerra. La instrucción que había dejado Hitler a todos sus soldados y a todos los que estaban en el ejército era que no podían rendirse, que tenían la obligación de utilizar todo el parque que tuvieran, todas las balas que tuvieran para atacar al enemigo y que con la última debían de suicidarse. Obviamente esto provocó que todavía días después de la muerte de Hitler, pues continuaran las batallas dentro de Berlín y la intención de evitar que cayera en manos de los soviéticos. Lo cierto es que en alguien tuvo que caber la cordura y en este caso fue en Karl Dönitz que decide firmarle a los soviéticos la rendición incondicional de Alemania el día 9 de mayo de 1945. Ese día, el día 9 de mayo, se le conoce en Europa como el Día de la Victoria, el llamado Día de la Victoria en Europa, precisamente porque es cuando la Alemania nazi se rinde frente a los aliados. Como ya se indicó, los aliados se reúnen en Berlín y en la ciudad de Potsdam se celebra una conferencia que tiene como objetivo definir el destino de Alemania, el destino de Italia y qué va a pasar si Japón, que todavía está peleando, no se rinde pronto. Es importante mencionar aquí que los acuerdos de la conferencia de Potsdam van a ser la esencia de los años posteriores. Italia no sería dividida y se buscaría un gobierno democrático. Alemania, que estaba ocupada por todas las potencias, era quizá el país que por antonomasia estaba ocupado por todas las potencias, tendría que dividirse en 4 sectores. Uno para cada una de las grandes potencias. Uno para la Unión Soviética, Reino Unido, Estados Unidos y Francia. Y Japón tendría que rendirse en calidad de urgente porque de otra forma, pues tendrían que invadir entre las 4 potencias y ocupar la isla de Japón. Esta era la idea. Veremos en la sesión próxima cómo esta idea que surgió no se llevó a cabo en el caso de Japón, pero sí en el caso de Alemania, y veremos las consecuencias tan severas que tuvo esta división en 4 por parte de las 4 potencias y lo que va a generar con posterioridad. Bien, voy a dejar hasta aquí el tema para no abrumarlos mucho con información. Voy a dejar una pequeña actividad en la plataforma y nos vemos en la siguiente sesión. Muchas gracias, que tengan un excelente día.